de sangre. Estamos aquí. Polvoymiseria.com. Ahorita estaba comentando Rosh algo y de ese algo sale este tema. Aquí en Polvo y Miseria hemos hablado mucho de las lisonjas y las adulaciones entre seres humanos, pero ahorita me vino a la mente de Cristo pues este tema, las lisonjas y adulaciones, pero hacia Dios, porque hay muchas maneras en que pues lo podemos llegar a lisonjear y adular, en oraciones, con los diezmos, con las ofrendas, con las alabanzas, y pues es un asunto delicado, porque si es delicado lisonjearnos entre seres humanos, pues qué tan delicado no será lisonjear a aquel que no lo podemos engañar. Y estarán de acuerdo que maneras de lisonjear a Dios hay miles, y vemos a muchos y a muchas, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas de esas no son puras lisonjas y ni hay obediencia ni hay arrepentimiento? Aquí está Rosh y Luis y voy a saludar primero a... Quien sea. ¿Cómo estás, Rosh? Pues bendecida por Yeshua y bueno, pues doblemente bendecida porque aquí estoy con ustedes, con estos temas que ya, estos estudios que ya hemos hecho y pues con uno más todavía. Gracias a Jesús. Luisito. Pues bien, gracias a Jesús. ¿No existe este fenómeno? Pues sí existe. Tan existe que el mismo Señor lo dice por medio del profeta. Aunque me llaman el Altísimo, nadie me quiere enaltecer. Y también en el Con Nuevo sus Testamento. bocas. Así es, en el Nuevo Testamento también dice, no me digas Señor, Señor, si no hago lo que yo te digo. Bueno, pues hablemos de esto. Qué delicado es andar de lisonjero a Dios, lisonjeando a Dios, ya sea pues con frases típicas del cristianismo, aleluya, hosana, gloria a ti, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, estos títulos que le pertenecen a Yeshua, pero que en boca de muchos solo salen a manera de lisonjas y adulaciones. Así es, es un peligro porque pues la lisonja y la adulación siempre llevan el tratar de ensalzar, enaltecer, Quedar bien. Así es, darle hacer la barba. Así es, totalmente, darle crédito al humano o a la circunstancia y a Dios como que se queda sí, pues sí, también muy secundario, cuando en realidad por Él son todas las cosas, por Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, pues de Él dependen todas las cosas y a Él siempre todas las gracias. Sin embargo, pues los grandes avances que han tenido las personas, principalmente, aunque se ve en cualquier género, es más destacado principalmente en las personas que se llegan a graduar o que llegan a tener algún título importante en la sociedad. Es más importante querer adularlos, querer quedar bien ahí. Entonces, cuando esto se aplica a Dios, pues Dios no puede ser burlado. Él sabe cómo quedan las palabras, si salen del alma, si salen de un alma limpia o si vienen del corazón perverso y engañoso. Eso es importante notarlo y porque pues en base a eso sabemos si nosotros nos dirigimos bien a Dios con respeto y reverencia o si lo hacemos mecánicamente. Así es, Luis. Rosh, ser barberos con Dios, lisonjar a Dios. Pues sí, hay muchos de estos. La misma iglesia apóstata enseña esto en sus doctrinas. Así es. Además, pues la palabra de Dios dice que muchos le van a honrar con sus labios, con sus bocas, pero que con sus bienes también. Con sus bienes más su alma pues está lejos de ellos, ¿no? Del Señor. Y pues bueno, realmente esto a Dios no le agrada porque Él conoce todo, conoce los pensamientos, el alma de cada ser persona y pues todas estas personas que lo alaban o le honran solamente son para exaltarse el favor. Ellos mismos, sí, el favor de Dios, porque creen que si le alaban a Dios, Dios les va a bendecir. Inclusive hay una palabra muy que todo el mundo lo utiliza y todo el mundo dice, pues, si tú dices amén, Dios te bendice, si tú das esto, Dios te bendice, si tú esto, entonces como que cambian un favor por una bendición y realmente se enfocan más en las cosas materiales que realmente las cosas espirituales y las del alma. Así es, este punto es importante, sobre todo a la hora de las peticiones, ahí salen las lisonjas. Oh mi Dios, mi Señor, mi Rey, oh mi Padre que moriste por nosotros, te pido esto, te pido el otro. La tele de 20 colores.
Sí, es muy, pues muy confrontativo en la época del profeta Jeremías, que es donde más aparece la palabra lisonja. Era muy común que hablando de las cosas materiales, pues todos los que querían prosperidad y pensar que en medio de la maldad el reino o el pueblo iba a ir todo marchando bien, pues inmediatamente surgían los falsos profetas. Ellos decían, sí, todo va bien, sí, Dios está contigo, y pues a estas personas el pueblo las alababa, ¿no? Las lisonjas eran mutuas. Sin embargo, cuando llegaba un siervo de Dios y amonestaba con un mensaje tajante y crudo, a este condenaban, porque en lugar de hablar lisonja hablaba el mensaje directo. Entonces ahí desde ese momento incluso hay palabra directa de Dios donde dice creen que con las lisonjas. Entonces en ese momento como que arremete directamente contra este tipo de actitudes. En la iglesia apóstata yo veo ese fenómeno mucho en las alabanzas y en las oraciones. En realidad ni son oraciones ni son alabanzas, son puras adulaciones a Dios en aras de quedar bien con Dios y sobre todo de sacarle algo. Así es, pues sí, porque creen que con sus muchas canciones y sus muchas oraciones creen que Yeshua los va a escuchar y sí los escucha, pero solamente los escucha para, pues, ahora sí que para... ¿No se fastidiará a Dios? Yo creo que sí, yo creo que ni los ha de escuchar ya porque, pues, con tantas adulaciones que hay, y con todo lo que el ser humano se preocupa y se enfoca en hacer, que realmente lo que se debe hacer no se hace, pues ya Dios no, creo que no los escucha, porque pues con orar, con cantar, no digo que es malo. Con las ofrendas. Con las ofrendas, o que si tú das, y más que nada se enfocan más en levantar templos o iglesias de piedras que por estar realmente edificando la iglesia de y por llenar pues la iglesia de personas. En realidad pues dan por un hecho que están arrepentidos, por el hecho de que van y asisten y diezman, pero eso no significa estar arrepentidos en lo más mínimo, ofrendar, diezmar o asistir a la iglesia. Pues no, porque Yeshua lo que quiere es un alma contrita y humillada, que realmente se arrepienta y que realmente busque la misericordia y el amor, no tanto los diezmos y las ofrendas. Muy bien, Luis, un llamado para los barberos. Así es, pues hay 3 ejemplos que se estuvieron mencionando y vamos a reapuntalarlos. Yo veo a Pedro un poco lisonjero también. Así es, sí, Señor, de ninguna manera te pase esto, ¿no? O el otro, maestro bueno. Sí, después se fue entristecido cuando no vio la realidad. Cuando no quiso enfrentar la realidad. Cuando también entró sentado en un pollino, no lo estaban ahí adulando nada más. ¿Cuántos de ahí lo obedecían o lo iban a obedecer? Así es, muchos decían Hosana al hijo de David y al fin de esa semana muchos gritaban crucifícale, ¿no? Entonces ahí está la lisonja, la adulación. También cuando les dio de comer, ¿no? Cuando les dio de comer, porque muchos iban y buscaban a Yeshua, pero solamente para que los sanara, les diera comida y les sacara a los demonios. Y pues todo eso no realmente porque se arrepintieran y porque realmente creyeran que Él era el Mesías de Israel. Sí, Luis. Así es, me seguisteis no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Los ejemplos que podemos ver en el caso que se estuvieron mencionando son la ofrenda, la alabanza y la oración. Son 3 cosas que de alguna manera Dios ha establecido en medio de su obra. O sea, con la ofrenda también se extiende el reino, con la alabanza se dan cánticos que ensalzan al Señor y a su persona y a su obra, y con la oración se mantiene una comunión con Él. Sin embargo, cuando en cada uno de estos aspectos se empieza a infiltrar la lisonja, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la alabanza. Es muy sutil, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, es muy sutil. La persona ni se da cuenta. Así es, sí, por lo mismo que son mandamientos que están establecidos, en el momento en el que no se llevan a cabo como deben de ser, se empieza a ver una especie de imitación que conlleva la lisonja. Eso se ve, por ejemplo, en el caso de la alabanza. Dice la Escritura en 1 Corintios 14:15 que hay que cantar con el entendimiento. Sin embargo, en muchos de los cánticos hay errores doctrinales muy impresionantes y aún así se difunden esos cantos. Entonces, el típico de te amo con todo mi corazón.
Así es, no hay una claridad acerca de el alma como ser rescatado de Dios y el corazón como el hombre perverso, el hombre viejo a quien hay que derrotar. Entonces le cantan con el hombre viejo, por eso repiten el cántico mecánicamente, por eso cuando entra una nueva persona a la congregación voltean a ver quién entró. Entonces hay un problema ahí, se está lisonjeando, no se está en el espíritu. En el caso, por ejemplo, de la ofrenda, también para muchos es muy importante decir, no, pues es que si no das, le robas a Dios. Sin embargo, lo que podemos ver es que el Señor decía, de verdad se complace tanto el Señor en las ofrendas y en las víctimas como que se obedezca a la palabra. Hay cosas que demandan más obediencia y más seriedad y más diligencia y más concentración en la obra que nada más el dar. Eso lo ha hecho muy típico la iglesia apóstata con tratar de generar el materialismo y la prosperidad. Todo lo enfocan en el diezmo. Entonces en ese aspecto lo que vemos es de que todo es dar, pero no se ven de alguna manera en qué se utiliza. No hay una evidencia de que se usó en la obra, sino solamente todo es las casas lujosas de los que lo reciben. Y como tercer punto, la lisonja en la oración. En primera de Pedro 3:7 habla de si un esposo tiene dificultades o discusiones con su mujer, dice que sus oraciones llegan a tener estorbo. Entonces, por más de que él esté lisonjeando, gracias porque soy el padre de familia de este hogar y me has puesto como cabeza, y pues por más que lisonje, su oración no está pasando del techo. Entonces es un problema dejar que esta levadura se infiltre. Muy bien, y también se infiltra esto en los sermones, en las predicaciones, porque todo va de la mano, está concatenado. Así es, sí, a veces es muy común decir que en lugar que se tome un ejemplo así más real o algo que impacte, inmediatamente sale a relucir el lucirse por parte del que está al frente. No, que lo que pasa es de que Dios me permitió, y entonces de alguna manera ahí se infiltra este tipo de influencia que en lugar de edificar, pues ensalza al mismo tiempo la prepotencia. Y la vanagloria. Ok, Rosh, últimas palabras. Pues simplemente que la palabra de Dios dice que Yeshua, que Dios no quiere sacrificios, ¿no? Ni quiere pues machos, ¿cómo dice la palabra? Machos, cabríos. Entonces, pues lo que Dios quiere es misericordia, es amor, es que seamos, o sea, que estemos buscando de Él, de su palabra, y que seamos obedientes a Él, más que nada. Entonces, si no hay esto, por mucho que cantemos, por mucho que vayamos y hagamos largas oraciones, que ya se vienen. O poemas, o salmos, como los de David, pues muchos rayan en la adulación. Así es, entonces, pues todo eso de nada va a servir, porque el Señor no quiere esos sacrificios, ni lo que Él quiere es obediencia. Obediencia. Entonces, si no hay obediencia, pues ni porque vayas a orar al Estadio Azteca, tal vez el Señor en su misericordia, Dios tal vez escuche, pero para aquellos que no le conocen, tal vez por ese lado, sí Dios responda a esas oraciones, pero no en son de estar adulando a las personas, ni a Dios más que nada, ni estarse exhibiéndose públicamente para que todos vean que sí sabemos alabar a Dios. Entonces, pues maestros de alabanza. De eso pues de nada sirve. Profesionales de la alabanza. Así es, ahí en este caso vemos a David, ¿no? Diciendo, todo este gran bien ha pasado porque yo he guardado tu ley. Lisonjeándose a sí mismo, ¿no? Cuando todo es por gracia. Así es. Entonces, una de las cosas que podemos notar aquí, quizá también para concluir, es que pues las palabras tienen un doble filo. La Biblia enseña que si aprendemos a guardar nuestra boca y solamente utilizamos las palabras para las necesarias para edificación, solamente son las formas en las que se le da gloria a Dios. De otra manera, de toda palabra ociosa que se hable, de ella se dará cuenta en el día del juicio. Muy bien. Bueno, pues esto fue lisonjear a Dios. Muy malo, muy delicado. Gracias. Polvo y miseria. .com. Polvo y miseria. .com. Polvo y miseria. .com. Polvo y miseria. .com.